tardes a todos. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Se llama Antonio Martínez y lleva más de 12 años relacionado con el mundo de las artes marciales chinas. Su periplo empezó aquí en España, pero hace unos años también decidió viajar a China y practicar este hermoso arte que hace él, que es el Shaolin Chuan, ¿no? Y en Shaolin, en el templo Shaolin allí en China, y luego en la escuela de Wushu más moderno en Shanghai, ¿no? Antonio, ¿es así correcto? Sí, hola José. Bueno, lo primero de todo, hola a todos, soy Antonio Martínez. Gracias José por invitarme a vuestro canal. Para mí es un placer estar con gente tan importante en las artes marciales como José. Me parece un gran maestro. Y, y sí, fundamentalmente yo hago Kung Fu Shaolin, que es lo que he hecho siempre desde el principio. Y luego poco a poco me fui viendo envuelto en temas también como el Taolu moderno, el Sandá, el Tai Chi. Y efectivamente en el año 2019 también hice una incursión de 35 días a China entre la Universidad del Deporte de Shanghai y el Templo Shaolin. Eso es. Muy bien. Y Antonio, ¿qué te dio dar este paso a las artes marciales chinas? Ese primer acercamiento, ¿qué fue? ¿Porque por proximidad de tu casa o porque te llamó algo la atención, a lo mejor que no lo veías en otras artes marciales o por qué fue? Pues la verdad es que estaba yo en un periodo de bastantes cambios en mi vida. Y bueno, llevaba tiempo sin hacer deporte. Yo siempre había sido muy deportista cuando era pequeño. He jugado al fútbol, Sí. jugué a tenis, hice también mucho skate, en monopatín. Ajá. Yo Eh, también, sí. sí, me gustaba mucho y además también necesitan mucha propiocepción, mucha coordinación, está muy guay. Pero al Sí, volver sí. yo vivía en Zaragoza antes de vivir en Madrid y cuando vine aquí, bueno, me puse a estudiar y lo dejé. Era segundo bachiller. Bueno, el caso es que yo estaba sobre el año 2014 con muchos cambios en mi vida y decía, joder, llevo un montón de tiempo que no hago deporte, que echaba de menos el volver a tener una actividad rutinaria de ¿sabes? De despejar la cabeza, y conocer gente y mejorarse a uno mismo al final, que en eso consiste en las artes marciales y el Sí, deporte sí, sí. también. Y tanto mi hermano como mi hermano Pedro y mi amigo José Luis, que tú lo conoces, Puig, Sí, iban sí, ya sí, sí, a sí. entrenar aquí en el barrio del Pilar, entrenaban en el Noru, un gimnasio Ajá. muy famoso que ya cerró, ahora es Airbnb como todo, pero antes O sea, había... ellos ya estaban entrenando, ¿no? Sí, Tanto José Luis como tu hermano ya entrenaban dentro del Templo Shaolin aquí en Madrid. sí, bueno, ellos estaban en otra escuela, estaban en la escuela Huawei de Dani Ajá. Galindo, que es con quien yo Sí, de empecé Dani al Galindo, sí, principio, un y, amigo nuestro. y luego ya pues continué y bueno, del Noru pasamos a Tora, ahí en el centro también de Madrid, luego, y luego al cabo de 2 años empecé a mezclar Shaolin con el Wushu moderno. Y Ajá. esto ya estamos hablando empecé en 2014, sobre 2016, empecé a meter estas disciplinas modernas también, Taolu y Sandá, Sí. y en 2019 ya recalé en la que es mi escuela actualmente, Shaolin Ujú. Temple Spain. Sí. De hecho, soy alumno de Shaolin Temple Spain desde 2019, alumno y discípulo de Sifu Carlos, Sifu Yan Ya. Sí. Y bueno, la verdad es que he podido ver varias facetas de las artes marciales chinas, tradicionales, modernas y bueno, ahora lo Sí. vemos un poquito. Muy bien. Y esos primeros entrenamientos en el Templo Shaolin o en la escuela de Dani, ¿qué tal? De esos primeros entrenamientos de Shaolin, o sea, ¿fue muy chocante para ti? ¿O son cosas lo que esperabas o de repente te sorprendió mucho? Pues me sorprendió mucho porque eran tipos de ejercicios que desde luego
no había hecho antes, porque ni en fútbol, ni en tenis, ni en skate tienes ese tipo de exigencia física y tan completa, porque Claro, las artes marciales ya no es solo que desarrollar muscularmente potencia, resistencia en piernas, brazos, es que tienes toda la parte también de flexibilidad, de movilidad articular, claro. acondicionamiento del cuerpo. Entonces eran muchas cosas que para mí era, bueno, hasta que no te metes, claro, hasta que no empiezas en arte marcial, no dices, ostras, ¿cómo Claro, duele aquí además, atrás el isquio, no? claro, y además que un arte marcial con la riqueza de toda la cultura china de trasfondo y de 5.000 años de civilización, que al final todo eso se plasma en cualquier arte marcial china, ¿no? Entonces, claro, me imagino que a nivel lo que tú dices de entrenamiento corporal y técnicas de entrenamiento hay una variedad infinita. Sí, Lo que nosotros llamamos Kung Fu, al final son más de 700 familias lo que están interconectadas ahí. Sé que es verdad que... totalmente. Sí, sí. Y luego, claro, ya, como tú bien dices, ya Shaolin en sí mismo es una fusión de Sí, muchos estilos, ya no solo los estilos propios, por así decir, del templo, como pueden ser Shaolin Wuxin, el Luo Hanchuan, sí, Shikiba, sino que como tú sabes, José, tanto los monjes iban fuera a buscar otros sí, estilos y también llegaban practicantes de fuera a practicar al templo y todo eso se enriquecía y se retroalimentaban unos a otros. Entonces es una gran verdad que siempre dice mi maestro, Sifu Carlos, que es que no hay un Shaolin, hay muchos estilos dentro de Shaolin, claro, claro. hay muchísimos y es inabarcable, o sea, solo las armas, por así decir, más estandarizadas del templo ya son 18 Sí, formas, hay, si no me bailan los números, pues más de 500, sin contar los Tuilien, Chipencon. Entonces, es una locura y es sí, una cosa que creo que está muy bien, las artes marciales. sí. Muchas veces es lo que pasa, que nosotros, también con compañeros que también, además de hacer Chuan, conmigo hacen karate, y lo comentamos muchas veces, que nosotros entendemos como que antiguamente la gente vivía en sus esferas separadas, pero la interconectividad que había era impresionante, incluso no más que ahora, pero tampoco mucho más alejado de lo que hay ahora. Sí, Y lo que dices, Antonio, con toda la razón, que el templo Shaolin seguramente, también al tener una ubicación en el centro de China, que era paso sí, de muchísima gente. Hay gente que a lo mejor pasaba y se tiraba una semana, pero hay gente que ingresaba y se hacía monje. Entonces eso, esas rutinas que tenía cotidianas, pues seguía practicándolas, porque era algo que pertenecía a él, era de su vida cotidiana. totalmente. Y además yo también añadiría que esa grandeza, esa importancia, porque al final funcionaba como un cuerpo militar, el Templo Shaolin ha participado en numerosas guerras, o para defender emperadores, o defenderse de invasiones, Sí, por eso de los japoneses, de piratas, de guerras interinas dentro de China. Pues sí, había emperadores que agradecieron los servicios prestados, dándoles hasta terrenos, ¿no? Para tener sus propios campos de cultivo, sí. ampliar la nómina de monjes que podían estar allí practicando y demás. Pero claro, también le ha costado que esa importancia, cuando vienen mal dadas, pues 3 veces ha Claro, perdido el templo en lo que va a historia. Esperemos que no pase nunca más. Eh, claro. la última vez que estuvo en peligro, tengo entendido que la revolución cultural, que fue todo bastante caótico, pero tengo entendido que ahí no llegó la sangre al río, pero que intentaron dinamitar el bosque de pagodas en Shaolin, Sí. los guardias rojos también. Claro, lo que tú dices también, que al favorecer a ciertas dinastías, ¿qué pasa? Que luego había un cambio de dinastía y a todos los que habían ayudado a la dinastía anterior, pues Efectivamente. los consideraban como enemigos. Y Eso es verdad es. que durante la Revolución Cultural, como es al final una destrucción del Estado, desde dentro del Estado, ¿qué pasa? Que intentan barrer todo lo que tiene connotaciones culturales tradicionales.
o Sí, intelectuales. Entonces, el templo Shaolin está dentro de estos dos ámbitos, tanto intelectual, porque lo que hacen es la recopilación de sutras en la parte budista, pero también religiosa, filosófica. Entonces, cuando llegan los guardias rojos a sí, Shaolin, muchos de los monjes tuvieron que escapar a las aldeas de alrededor, pero a eso es. muchos les hicieron juicios populares. Sí, Juicios populares. Hay una anécdota, no es en el templo Shaolin, es el templo del alma escondida Hangzhou, que los aldeanos de allí, bueno, es una ciudad grande, antiguamente era más pequeña, pero grande en China. Y para evitar que los guardias rojos saquearan el templo de la escondida, lo que hicieron los aldeanos es poner fotos o textos de Mao en la puerta. Entonces ningún guardia rojo se atrevía a quitar una foto de Mao. Entonces claro. lo pudieron preservar de esa forma. Sí, sí, bueno, en esa época, por lo que yo he estado leyendo, porque la verdad que es un periodo que me interesa bastante, era como que China, para zafarse un poco toda la dominación que había tenido durante siglos, pues, bueno, los japoneses han hecho también, hicieron auténticas barbaridades en China, pero bueno, no solo ellos, también estuvieron ahí los ingleses, los franceses, los portugueses, Sí. y todo el mundo saqueó China a su manera, todo el mundo que pudo llegar. Y bueno, fue como ese, vamos a cambiarlo todo, que Claro. se puede entender, ¿no? Que un pueblo, un país quiera decidir su propio destino, pero claro, con una voracidad y una... es como una autodestrucción al final, Sí. porque... Es que es eso, históricamente es la primera, gracias a Dios, la última vez que se ha visto ese tipo de movimientos impulsados por el propio Estado, que en ese momento estaba Mao y la camarilla, el grupo de los cuatro, para destruir a sí mismos todo lo que se había creado. Claro, Pero bueno, independientemente de este tipo de temas, ¿tú crees que en ese periodo, Antonio, ese tipo de conocimiento que al estar concentrado dentro del templo y de repente difuminarse en las zonas de alrededor, que muchos templos, o sea, muchos monjes quisieron casarse, formar una familia, incluso pues dejarse el pelo largo para que no lo reconociesen? ¿Tú crees que ese conocimiento se ha podido otra vez reunir o recopilar o en ese momento sí que es verdad que se ha perdido mucho de esas técnicas o aplicaciones, como comentábamos sí. nosotros antes? Pues hasta donde yo sé, me consta que ahora el gobierno chino está haciendo un esfuerzo muy importante por localizar maestros que tengan ese tipo de conocimientos que en su momento desaparecieran, huyeran a Taiwán o, como tú dices, entraran en anonimato porque no quisieran líos, pero evidentemente yo creo que el daño fue grande y bueno, y ya no solo en lo más reciente, en las sucesivas veces que se ha quemado también el templo Shaolin, pues también la biblioteca ardió. Entonces, y parte de esos manuales y parte de esos tratados, pues también se perderían, por desgracia. Entonces, yo creo que hay ahora un esfuerzo que seguramente seguro, por interés económico, el gobierno chino, porque Shaolin, el templo Shaolin es ahora un centro turístico fundamental para el gobierno, está reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entonces es una fuente de ingresos muy importante para la región y para el gobierno, pero claro, Sí, seguro nunca sabremos todo lo que se llegó a perder. Pero bueno, y aún con todo, sí, afortunadamente nos queda mucho de ello. Pero claro, sí, hay ya que entrar en un trabajo yo me imagino, de buscar buenos maestros para no acabar haciendo pues igual algo que se asimile más a lo que es el wushu moderno, ¿no? Una práctica orientada a la salud y sin esa profundidad de las técnicas de China, la parte también de claro. la medicina tradicional china. Como sabes, los tres tesoros de Ujú. Shaolin es el Chan, el budismo, el Wu, las artes marciales y el Yi. Y dicen que para ser un auténtico maestro debe ser competente en todas ellas. Entonces, claro,
maestros auténticos y que estén difundiendo, afortunadamente los hay, pero sin duda se perdió mucho, por desgracia. Claro, lo que tú dices, Antonio, que seguramente habrá maestros que tengan esos tres aspectos, lo que dice Chan Wu-Yi, que Chan, lo que tú dices, se refiere al budismo Chan, que es el autóctono de China, porque ya cuando tiende hacia Japón se convierte en Zen, el tibetano en Lama, y ese es típico de Shaolin. Y las artes marciales típicas para proteger ese tipo de conocimientos y que es la medicina tradicional también de Shaolin específica, que está relacionada con la medicina tradicional de China, pero también tiene una parte de herbología, tuina, masaje, que es específica del templo. Eso se ve muy bien en documentales de este maestro de Sidi Yen, que cuando está en la montaña y todo esto, recopilando plantas y todo eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que puede que haya maestros, pero que tampoco estén dispuestos a enseñarlo. Sí. Porque ellos dicen, yo soy un maestro budista, soy un monje budista, y mi finalidad nuestra es enseñar a Occidente, que tienen aquí a lo mejor un periodo de tiempo que no es suficiente como para cultivarse en todos estos aspectos. Entonces, yo creo que ese también puede ser un problema, ¿no? Antonio, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo me imagino que, bueno, por lo que yo he podido ver allí, entrenar en el templo, al menos hasta hace poco, era relativamente fácil porque era simplemente comprar tu billete, pagar lo que son las clases, el tiempo que quieres estar y funcionando, ¿no? Pero claro, ese es como un poco como dice mi maestro, el kung fu del turista, ¿no? Que cualquiera puede meterse en la página web y acceder. Pero claro, entrenar con un maestro verdaderamente tradicional, yo me imagino que tú sabes, José, de lo que es eso, porque tú tuviste que picar piedra para también demostrar a tu maestro que eras merecedor de esas enseñanzas, que no habías ido ahí para hacerte la foto, que estabas dispuesto a sacrificarte. Y yo creo que para muchos chinos esto es lo suficientemente valioso y significativo como para decir este es un bandarra que simplemente viene a pues, casual, ¿no? Viene un poco casual y sin más. Y de la gente que verdaderamente sí quiere. Afortunadamente, vamos, yo por lo menos lo que veo en mi maestro, que ha tenido 3 maestros distintos, yo él sí que he visto que le transmitieron conocimientos tanto de la parte técnica como de la parte china, como la parte de tuina, de medicina tradicional china. Entonces yo creo que si tú estás el suficiente tiempo allí como para demostrar un compromiso, sí puedes encontrar buenos maestros. Pero si vas al típico tío que va ahora de YouTube, ¿no? Sobreviví a un entrenamiento Shaolin de una semana. Pues claro. Claro, es que lo que tú dices, Antonio, es que los chinos en general y los maestros igual son muy inteligentes. Entonces ellos saben perfectamente quién tienen enfrente. O sea, dicen, no, que yo me llevo 3 formas y le he engañado. Ellos han podido modificar esas formas para que tú te vayas tan contento de tu casa, no tengan ni idea y que ellos digan, oye, yo cumplió, este señor quería hacerse 10 fotos, 5 vídeos de Instagram, yo me voy a mi casa, pero no se lleva nada, o por lo menos partes de formas que son difíciles de engranar. Sí. Y eso es verdad. Muchas veces nosotros creemos, como occidentales, que podemos ir allí y venga, yo pico de aquí, y ellos te están dando lo que creen que vales. Exactamente. ¿Sabes? Eso está muy bien. Y lo que tú dices de maestro Sifu Carlos, es verdad que él estuvo allí durante un periodo de tiempo largo y que tuvo varios maestros y ha ido volviendo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente lo ve. Y claro. Este señor, o Dani, o Bruno, los que más representan aquí los pilares de Shaolin en España, si van todos los años, estos señores están comprometidos. Claro. Pero va de Shaolin 10 días, entrenamiento de Shaolin y grabando todo el rato. Claro, los maestros tienen que terminar también muy cansados de ese tipo de cosas. ¿Sabes? Sí, y lo frivolizan, ¿no? Porque dices, si al final la gente busca la cosa rápida, bueno, pues la cosa es rápida. Pero sí,
yo por mi propia experiencia, y además he estado allí en 2019 cuando fui con mi maestro, con el Sifu Carlos, y sí que pude constatar que efectivamente cuando tú te ganas el respeto, el trato cambia, ¿no? Porque si tú vas con una escuela o vas por tu cuenta y simplemente vas, lo pagas, vas a tener tu entrenamiento, pero igual, ¿sabes cómo son los chinos? Igual tienes Sí, ahí un instructor, un lado sí, que está con el móvil, está con el quemando WeChat claro. y apenas te hace Sí, caso, sí, al rato que afortunadamente tuvimos nosotros, que tuvimos un entrenamiento muy tradicional de un hombre que se llama Monje Xiyan Chan, y ajá, era un entrenamiento que dices, vale, sí. Lo creo que te comenté una vez la anécdota que me dijo, ¿no? Del compu, cómo lo hacen ellos bien sí, altito, torsionando claro, bien, y que decía este hombre, no, no, a mí no me van a enseñar ahora lo que es Kung Fu Shaolin, claro, porque él llevaba un Shaolin muy tradicional, que a día de hoy claro. también existen muchos tipos de Shaolin, ¿no? O cómo lo quiere orientar cada escuela. Pero yo ya te digo que afortunadamente, aunque se tiende a eso, a ese modelo de negocio, sigue habiendo gente que para ellos Shaolin es muy importante y que le tienen Sí, mucho sí, respeto. claro, Y, claro. pero claro, hay que saber buscar y hay que saber Sí. dónde tocar Claro, la puerta. muchas veces dicen, mi maestro me lo decía, tan importante, tan difícil es encontrar un buen maestro como un buen discípulo. O sea, se tiene que dar la conjugación de los dos elementos. O sea, de encontrar un buen maestro, ya, pero hay muchos maestros que están también buscando, históricamente también pasaba, que a lo mejor un maestro enseñaba a 2 o 3 personas porque buscaba unas características específicas en una persona y no siempre. Y ellos decían una frase como, es mejor que se pierda este estilo a enseñarlo a gente pues que no represente lo que es. Totalmente. Sí, sí. Antonio, muy bien. Y vamos a ir entonces a la etapa, Antonio, de ya llegas a China, al templo. Y cuéntanos un poquito tu experiencia y qué te encuentras allí y si lo que ves es lo que pensabas o te sorprendió mucho, o el tipo de entrenamiento. Cuéntanos un poquito tú, porque eso seguramente que a muchos oyentes Sí. pues, quieren conocer esos detalles, ¿sabes? Porque China, cuando yo también cuando fui, pues la imagen que tiene el mental, ahora es mucha más vía de comunicación, pero con todo y eso, también los canales de comunicación se pueden o sea, se pueden modificar independientemente de la persona que o los intereses que haya. Entonces, tu Sí. experiencia personal allí, ¿cómo fue? Pues yo me uní a mis compañeros que ya estaban allí, ya habían empezado antes que yo, porque yo estaba en la Universidad del Deporte, en Shanghái, y ¿No? había ido con mis compañeros de Cinco Dragones, Sí, con los que fui a entrenar ahí a Shanghái. Y lo que vi, yo venía a un entrenamiento muy físico, donde era pues un chip and con muy, muy físico, muy técnico, muy machacar todo. Como sabes que es el Wushu moderno, es prácticamente la metodología científica de como si fuera gimnasia. sí, llegar a la perfección de la estética del movimiento, ¿no? Llegar, Sí, ¿no? sí, sí, Llegar a la perfección sí, a nivel visual, ¿no? Podríamos decir. sí. Eh, y luego, pues ahí en Shaolin, físicamente eh, éramos un grupo muy amplio. Entonces, claro, cuando tú vas con un grupo muy amplio, te tienes que adaptar a las personas que van más a tope y a las personas que físicamente igual van un poco más justas. Pero aún con todo, era un entrenamiento donde el chip and con se empezaba muchas veces, por supuesto, calentando, trotando, estirando un poquito, incluso movimientos de hacer circular un poquito el chi, los típicos golpes en pecho, en Sí, la abdomen. activación de Sí, chi, sí. combinando pequeñas secuencias de movimientos con chikun y luego estaba la parte también del taolu, del taolu tradicional. Nosotros en nuestro caso hicimos Shaolin Xiaopao Chuen, el pequeño Ajá. puño de cañón.
Y Sí. de arma hicimos el taolú de Mogun, el palo endemoniado. Ajá. Y era un trabajo muy, no sé, me gustó mucho porque este hombre hacía énfasis mucho en, bueno, en las aplicaciones de los movimientos, lo cual es una cosa que a mí siempre me interesa mucho, ya no hacer la forma, sino saber exactamente para qué estás haciendo cada uno de esos movimientos. Y era un entrenamiento, ya te digo, muy, muy enfocado a lo que era la tradición allí. Ya te digo, Ah, muy bien. hasta lo de esos detallitos que nos mencionaba este hombre, de los compus, de el mapu cuadradito, ¿sabes? No el típico mapu que ves Mm. enorme y dices, esto no es un mapu es pues, los Claro, pies, las incluso, rodillas, incluso llega un momento que puede ser lesivo si se repite totalmente. mucho, porque ya se pierden las estructuras como corporales si lo abres demasiado, si lo repites durante muchos años, incluso son posiciones Sí, que si tú estás entrenando para tener una buena salud, pero las articulaciones y las rodillas van sufriendo mucho. sí. Entonces, claro, para mí fue muy curioso porque, claro, venía de ver otra modalidad en lo que, todo lo contrario, Claro, ¿no? Estás buscando, pues, acogerte a unas normas técnicas donde, sabes cómo es el wushu, ¿no? En el mapú tiene que estar la cadera a la altura de las rodillas y si está un poquito más arriba, descuenta tanto, ¿sabes? Es todo como muy reglado, pero claro, más atlético, por así decirlo. Y me gustó mucho ver ese cambio, bueno, aparte de porque sobre todo he sido siempre practicante de Shaolin y poder hacerlo allí me claro, encantó. Y este hombre también ponía muchos movimientos de chip and con simples, pero lo que sería un movimiento como secuencia. verdadero. Sí, sí, pequeñas secuencias, pues igual de codo, crochet y dar la vuelta, o simplemente movimientos que podría parecer muy de karate, como desde aquí, y era mezclado con el chikung, O sea, o sea, como todo integrado en el mismo entrenamiento. Sabes que lo claro, típico es clase de tai chi, chikung, clase de formas, clase de chip and go, todo junto. claro, es que sí, está muy bien, eso está muy bien. Y además que son lo que estás diciendo, que tiene mucha razón, Antonio. Cuando las artes marciales llegan aquí, ¿qué pasa? Que como se seleccionan como si tú vas a entrar a un supermercado. Tienes la carnicería, tienes la frutería, tienes la panadería, mientras que así, aquí se entiende como algo íntegro. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en Shaolin, o si Iba, o si Liu Chuan, tú cuando estás entrenando, la estructura corporal te ayuda a desarrollar ese chi, porque al meter la cavidad, lo que se llama el quad, sacar la parte lumbar, lo que estás haciendo, y el tema de repetición, la elongación del movimiento, la contracción, lo que estás haciendo es estimular ese chi. Sí, Al mismo tiempo, como tú dices, Antonio, estás viendo las aplicaciones marciales y al mismo tiempo estás desarrollando la musculatura externa. O sea, que lo que entendemos aquí como clase de Qigong, y de 6 a 7, clase de Shaolin, y de 9 a 8, o sea, de 8 a 9, clase de Sanda. Debería integrarse, por lo menos como lo entienden allí, todo sí, en el mismo entrenamiento. sí. Yo creo que en parte creo que también se debe esa compartimentación a, bueno, en China al final el tener una escuela de Kung Fu más o menos la viabilidad está garantizada, ¿no? Porque es un poco el deporte nacional del país y sea moderno, sea tradicional, hay un montón de practicantes. Pero Claro, igual en España o en Occidente en general, porque eso pasa en todas partes, igual te encuentras una persona que dice, yo quiero ponerme en forma, pero no quiero recibir golpes. ya, O una persona dice, yo quiero pelear, pero no quiero estar aguantando posiciones y no quiero que me estén haciendo estirar aquí, que yo vengo a aprender un poquito y ya está, ya, ¿sabes? Para defenderme. Entonces, eso unido a que muchas veces también se mezcla con la existencia de competiciones, de la especificación, es una cosa que también es buena si lo que quieres es conseguir un resultado concreto, pero si lo que quieres es crecer como de manera holística, ¿no?
como artista marcial completo, yo por eso siempre, el tiempo que pude, practicaba Sandá, pero también practicaba Tai Chi, también Shaolin y el Wushu moderno, porque yo decía, yo no quiero hacer una forma muy bonita por no saber, vamos, tampoco consiste no en ser guerrero universal, pero sí un poco que no salgas Claro. de esta vida después de practicar un montón de años artes marciales y no sepas hacer un bloqueo básico, simplemente salir de una Claro. situación airoso. Sí, aunque no tengas, lo que dice Antonio, aunque no tengas ojalá que nadie tenga ese tipo de circunstancias, pero si te dan tú imagínate, yo muchas veces pongo este ejemplo, Antonio, de tú das clases de tenis, o sea, recibes clases de tenis y tienes la raqueta y la pelota, pero nunca vas a jugar con un compañero. O sea, si yo no necesito ir a Wimbledon, pero qué menos que una pachanguita con un compañero. Claro. Porque hay mucha gente que dice, no, es que yo no quiero llegar a ser tal. Yo tampoco. Pero si estás haciendo un arte marcial, ¿qué menos que sepas que una palma para a dónde llega, la distancia de la palma, si es un bloqueo? O sea, es como si te dan una pelota de fútbol y estás dándole la pared, todo eso. Oye, pues también puedes echar una pachanguita con los compañeros con los del barrio. Total, yo creo Yo que lo para eso hay que ir dando pequeños. Yo también, ahora mismo, por circunstancias personales, ya no estoy dando ahora mismo clases en Shaolin Temple Spain, pero yo también soy instructor allí. Y Sí. lo que ves es el día de formas, el aula llena. El día de Chip and Con, ya hay menos gente. Chip and Con de piernas, quiero decir. Tantui, Sí. el Tuifa. Sí. Tuifa es técnica de pierna. El día de endurecimiento de defensa personal, pues mucho menos, ¿sabes? Ya. Al final, yo estoy seguro que mucha gente no lo hace igual más porque, bueno, pues porque dice, bueno, pues el que quiera especializarse en sandá, va a la clase de sandá. El que quiera lo otro, pero el que de verdad tiene interés, como nosotros en las artes marciales, va a buscar ser al menos competente en todo, porque puedes ser muy buen competidor en España, sí, puedes ser muy buen competidor, pero al final, ¿cuánta gente puede ganarse la vida a través de la competición? Claro, y que tiene un recorrido muy corto, Antonio. De competidor tú puedes ser 15 años, 20 años. Pero si tú haces un arte marcial, mi maestro ya tiene casi 70 o 70 y pico y sigue practicando. Entonces, todos hemos pasado esa etapa de, venga, me voy a la competición, medalla de oro, tal. Pero si esa es tu finalidad, tiene un recorrido muy corto. Tiene un recorrido muy corto, ¿sabes? El cuerpo al final también va demandando otras cosas. Claro. Y la vida también te va poniendo un cuello botella a las posibilidades de tiempo que tienes, ¿no? Pues yo también estoy en ese punto que yo prefiero un poco todo a la vez. Sí. Y por eso Como menos es más. Menos es Sí. más. Creo también eso. Sí. Y muchas veces lo que tú decías es verdad que la gente a lo mejor chipen de Tuifa o de Senfa, de toda la estructura corporal, no le llama la atención porque lo más bonito pues es coger un palo, la espada. Pero es que ese tipo de estructuras y a nivel muscular es que es lo que te va a dar todo. Sí. Eso, si quieres hacer formas, necesitas esas estructuras. Si quieres hacer combate, necesitas esa potencia que esos ejercicios que son milenarios te lo va a dar. Sí. O sea, que ese Kippengon puede ser una especie de enlace entre las diferentes ramas. Es como el tronco principal y luego van siendo las ramas. Es que yo prefiero armas. Sí, pero para trabajar armas tienes que saber cómo se mueve el cuerpo. Si tú no entiendes la estructura corporal, te van a poner un palo y si no te das tú, pues ya puedes dar gracias. Claro, y lo vas a mover como, no sé, como si estuvieras con una raqueta, un sable, ¿no? Claro. Sí, pues es que yo sinceramente, sí, ahora que tengo muy poquito tiempo, si puedo ir a entrenar, prefiero ir a entrenar el día de Chip and Core. Porque es que eso es lo que te va a dar todo. O sea, te va a dar todo. Las formas sí, me gustan mucho, claro. Pero si tengo que elegir solo una cosa, lo que trabaja un poco el cuerpo de manera holística. Porque igual ese día te toca golpear PAO,
pero te puede tocar técnica, te puede tocar acondicionamiento, no sé, yo creo que al final, a la larga, llegas más lejos. Porque Yo una creo que, forma es repetirla y yo creo que también. machacarla. Yo sí, yo creo que también. Yo creo que incluso entiendo las formas, por lo menos dentro de mi estilo, de Shinji Chuan y Shinji Chuan, como una especie de ejemplo o una pauta a seguir por un maestro que en un momento dado dijo, oye, pues yo pongo este ejemplo, cada uno que Claro, ponga su ejemplo. sí. Pero yo creo que opciones de formas, claro, lo que tú decías, que en Shaolin a lo mejor hay un repertorio de formas impresionante. Tú no puedes asimilar ni memorizar todo. O en Tai Chi, que de partir de unas formas básicas de pocos movimientos, cada vez se va ampliando más. En sí pasa lo mismo. De tener un estilo de 10 animales, ahora cada animal tiene una forma propia. ¿Por qué? Porque es como que hay que ampliar los sistemas para que la persona esté más tiempo involucrada. Sí. Sí. ¿Sabes? Lo cual Pero está bien en parte, pero al final, tú lo has visto, José, allí hay especialistas también. sí, La persona que hace el palo de mono, sí, la persona que hace una Xiao Chuen brutal, o la sí, Chi Chuen. Entonces, está bien conocer los otros estilos, te van a dar otras capacidades. Por ejemplo, tú puedes ser una persona muy rocosa, muy robusta, y que tu arma corta ideal sea el palo, digo, el sable, el Tao, y el Kun, ¿no? Como arma. Pero igual, si tú desarrollas un poquito también el Chanshu, la espada, te va a dar otro tipo de... sí. Te va a complementar dentro de que igual el día de mañana, cuando tengas poco tiempo, no vas a practicarlas todas, vas a coger más la tuya. Pero ya has asimilado, eso ya ha enriquecido tu Kung Fu, Sí, ¿sabes? tienes toda la razón. Sí, porque no es lo mismo mover una espada Chan o un pantao, que pesa 10 kilos. Entonces, claro, Exactamente. no puedes desarrollar el mismo tipo de movimiento. Totalmente. Sí, así Tienes toda la es. razón, porque como lo que tú dices, que vas desarrollando unas características específicas dependiendo del arma y cómo se utilice. Aunque sean unas bases, es lo que decíamos antes, no ser un poco competente Sí, en todo, es decir, coger las competencias de los diferentes ámbitos y luego ya, pues evidentemente cada uno busca sus fuertes o lo que más le gusta, etcétera. Pero es que afortunadamente hay tantos estilos, hay tantas armas, sí, hay sí, sí. estilos duros, blandos, hay externo, interno, que vi por cierto una charla que hicisteis aquí en el canal de Nate Ya y el White Sí, Yang, que me resultó sí, muy interesante, sí, de un poco el concepto rígido que se tiene a, claro. como decíais, es que al final no es tan sencillo. No es tan sencillo y no es tanto lo que decimos, no es blanco ni negro. Y en Yang hay Yin y en Yin hay Yang. Por eso el dibujo, ¿no? Lo que es el concepto, ves una puntita negra dentro de la parte blanca y blanca negra. Entonces tienes toda la razón ahí, que no es tanto esto es así, esto es así. No, es Claro. mucho más maleable todo Sí. ese tipo de realidades. Por eso a mí me ha gustado mucho practicar Wushu moderno, porque además he podido practicar con gente estupenda, como Mm, Raúl Estevez, que ha sido para mí el más grande del Wushu moderno español. Y sí, eso tiene mucha transferencia luego a tu Kung Fu Shaolin, porque la técnica básica igual no necesitas bajar tanto todas las posiciones, ¿no? Pero sí que limpia mucho esa técnica y te hace claro. estar muy atento a cómo tu propiocepción aumenta de una manera diferente. O sea, Ujú. tienes que prestar mucho más atención. Por Sí, que ejemplo, aporta mucho. sí, tú no vas a hacer una mariposa bien en una forma si tú todos los días no haces la mariposa. No puedes ponerte a practicarla cuando te toca empezar a practicar la forma, ¿no? Y eso es una cosa Claro, que me gusta mucho del Wushu moderno. Las herramientas las pulimos todos los días y de aquí claro. lo demás. Y eso Sí, sí además que... el entrenamiento este tan pormenorizado Sí,
ya está institucionalizado, pero vamos, le saca mucho rendimiento de tan, es trabajo duro. Totalmente. Sí. Y a mí eso me gustó mucho, la verdad. Antonio, ¿cómo ves la evolución del templo Shaolin? Bueno, lo que decíamos, tú viajaste, me comentaste en el año 2019, 2019. ¿no? Sí. Y bueno, me imagino que, bueno, luego estuviste aquí enseñando, has estado en contacto con Shaolin, sigues en contacto con Shaolin, porque sigues entrenando, ¿no?, en la escuela de Sifu Carlos Álvarez. ¿Y cómo ves la evolución, tanto en China como aquí? Vale, pues aquí la evolución. A ver, por empezar por algún lado, yo allí bueno, ya hemos visto un poco que ha habido una especie de intervención al templo Shaolin por parte del gobierno chino, que yo, como creo en la presunción de inocencia, mientras no haya un juicio donde quede bien claro y demostrado qué es lo que ha pasado allí, qué no ha pasado allí, yo la verdad que en eso no puedo entrar. Pero lo que sí es cierto es que haya habido una evolución en el sentido de que antes nosotros mismos entrenamos dentro del templo Shaolin y, por ejemplo, mis compañeros que viajaron este verano pasado, que hicieron un viaje, Shaolin Temple Spin el año pasado, ya lo que es dentro del templo Shaolin se restringe mucho a la práctica budista. En la parte del Kung Fu se ha como llevado mucho a las escuelas. Como una institución, ¿no? Eso es. Como que esa parte filosófica o religiosa, como quieras llamarle, como que han separado, ¿no? Sí, y en parte, lo hablábamos, ¿no?, hace unos meses ahí dentro de mi escuela, en parte está bien porque tú sabes la cantidad no sé cómo decir, pero la cantidad de gente que va por allí, que se compra un mala de pedrolos bien gordos y parece que es un super monje y dices, pues este hombre no sé, ni siquiera ha estado por aquí mucho, ¿sabes? Entonces, bueno, ese por lo menos se ha preocupado de ir, que luego a lo mejor ves un actor de Hollywood con su bala y tal, que a lo mejor ni lo ha pisado. Pero yo creo que eso pasa con las religiones, que a lo mejor la gente lleva un rosario y porque le mola, pero a lo mejor no tiene una creencia innata. Pero yo creo que, bueno, yo el estilo que hago, que tiene más relación con, es musulmán, es de una minoría étnica, y yo sí lo veo, y el otro día también lo he hablado con compañeros, de separar esa parte. Yo no soy agnóstico, o sea que no. Pero sí que lo veo como intentar separar esa parte cultural o de práctica cotidiana con esos orígenes, como por qué se fundó, creo que le quitan mucho trasfondo. Totalmente. Yo creo que le quitan mucho. Exactamente, es lo que hace diferente a un deporte, ¿no?, igual de este arte marcial en particular, Shaolin, que es que no lo puedes separar del budismo. Bueno, puedes hacerlo, pero no estarás entendiendo totalmente lo que estás haciendo, porque es que forma parte intrínseca. Yo lo decía más bien porque creo que el gobierno ha intentado poner un poco coto a muchos folclóricos, ¿no?, que iban ahí paseándose con túnicas que no lo eran, porque además al gobierno chino, sabes, que le gusta mucho separar la religión en el ámbito privado, lo cual me parece como idea genérica muy bien, pero no puedes sacar el Kung Fu del templo Shaolin. O sea, es que forma parte de lo mismo. Al igual que sería un disparate sacar el budismo de Shaolin, siempre se ha practicado Kung Fu en Shaolin. O sea, es que es todo uno. No sé si es por hacer tabla rasa con lo que había antes, y igual veremos qué pasa dentro de un tiempo, si volverá a poderse entrenar dentro como antes, que todos los turistas o todos los occidentales podíamos llegar y entrenar allí. Pero es verdad que ese momento de apertura que hemos disfrutado de todos poder acceder a tanto tan fácilmente dentro del propio templo como Fawan o Shaolin, eso el gobierno ahora le ha puesto mucho coto.
Ahora hay que buscar Y las escuelas. Parece sí, ser. Antonio, ahora la gente que va a Shaolin tiene que ir a estas escuelas tan grandes, ¿no? Tago, Wushu Quan. Sí, o escuelas más pequeñas como el Shifu Henchun, el Ta Shifu, el maestro Claro, del maestro. Ellos, por ejemplo, estuvieron ahí entrenando en su escuela. Pero, claro, ya lo que es poder entrenar dentro y poder participar de una ceremonia dentro del templo, a la vez que estás, ¿no?, en tu rutina del día de entrenamiento, tal, eso, pues un poco como que lo han separado mucho. sí, Y en cuanto a la práctica en sí misma, pues sí que noto que hay como una tendencia muy grande a un Shaolin más de exhibición, sí, más espectacular, y hay otro Shaolin que pues que sabe que en Shaolin pues tradicional pues hay poquitas patadas aéreas, no hay claro. muchas florituras, son estilos muy rectos, son, Claro, es que lo que tú ¿sabes? dices es que si a las artes marciales chinas le quitas esa connotación filosófica, sea budismo o taoísmo o incluso islamismo, lo que sea, es que se quedan en movimientos vacíos. O sea, esa finalidad que lleva intrínseca se queda. Y es lo que pasa. Yo, por mi trabajo, que también trabajo de acompañante para China, voy con los grupos y pasamos por Shaolin, antes de llegar al templo hay una exhibición de Kung Fu Shaolin ahí en la Wushu Quan. Sí. Entonces llevas a los turistas y es que eso no es que es un teatro, o sea, chavales por ejemplo para acá que lo hacen muy bien, pero no termina de ser una gimnasia acrobática, como más parecido al circo chino que a artes marciales tradicionales. Sí, y creo que puede ser un buen gancho para atraer la atención de mucha gente, ¿no? Que igual luego de ahí despierta un interés en aprender igual la parte más tradicional, pero Sí, claro, para mucha gente, pues Shaolin es romperse palos encima o esos espectáculos de cabriolas, de volteretas y tal, que a mí me gustan, ¿eh? Yo las he practicado, pero siendo consciente sí, a de mí que también me gustan es mucho más, porque la tradición era lo que se podía aplicar al combate en guerra, claro. ¿no? O para defender tu vida. Sí, Entonces, sí, sí. son varios ámbitos de una misma cosa que están bien, pero que, bueno, también en esto cada uno puede decidir la parte que más le interesa, ¿no? Como si lo Sí. quieres hacer más por desarrollar tu atleticidad o si quieres de Sí. verdad aprender algo bien tradicional. Pero bueno, Claro, a mí lo que me da más miedo que este tipo de, que también se da en otros estilos, en sí también cada vez se hacen más abiertos los movimientos, me da miedo que al final esa tendencia vaya difuminando lo que es, lo que tú dices, la finalidad de lo que era, que no estamos en el siglo XVI, ya, pero tampoco hay que perder todo, puedes ir evolucionando, pero con una raíz, manteniendo un origen, o sea, una influencia positiva. sí. Pero sí que me da miedo que esta tendencia de programar todo o multiplicar los estilos demasiado borre lo pasado. O sea, que no haya una evolución natural, sino que esto se coma a lo anterior. A mí por eso me parece muy importante ver un poco la trazabilidad, ¿no? El linaje, ¿de dónde has estado bebiendo? ¿De Claro. dónde has estado entrenando? ¿Quién te ha estado enseñando? Porque quizá de más niños, como se hacía antes en Fawan, pues sí le ponían más a aprender, sacar todas las acrobacias desde pequeñitos, pero luego Tashifu, Shigen Chun, tenía auténticos portentos ahí de practicantes que no solo sabían hacer esas exhibiciones, sino que habían desarrollado su tai chi, habían desarrollado su kung fu, su china. Entonces, depende un poco donde, pero sí, a mí también respondiendo rápido, sí, a mí también me preocupa pues un poco que no he visto ese giro, que me gustaría ver que diera el Templo Solín de nuevo, más que a lo más espectacular, que volviera más a la raíz. Y ahora mismo Sí, que están en este proceso
que no sabemos muy bien qué pasará. Hay mucha incertidumbre y tampoco es que se dé mucha información al respecto. Entonces, Claro. creo que hay que saber buscar muy bien a los maestros. Sí, yo creo que en ese aspecto, Antonio, el Japón o las artes marciales japonesas lo han hecho muy bien. Sí, Yo creo, porque van evolucionando, pero a mejor. ¿Sabes? Se mantienen su tradición, sí, asimilando la modernidad sí, y incluso eliminando a mejor dentro de sus estilos más amplios, se van reduciendo para hacerlos más efectivos sin perder esa parte visual o esa parte energética. Y los chinos teniendo mucho más riqueza en ese ámbito, yo creo que, como tú dices, no saben muy bien a nivel institucional, que luego cada persona como maestro es cada maestro, pero no saben muy bien qué posición o qué orientación tomar. sí. Y hay pocos maestros que pues te digan, oye, Sifu, ¿para qué vale ese movimiento? ¡Pum! Sí. A mí me ha pasado con mi maestro, ¿no? Que él siempre nos dice, si le preguntáis a un maestro ¿para qué sirve X movimiento? Tenéis el peligro de que igual os lo demuestra. ¿Sabes? Para decir, llevar cuidado porque hay gente allí en China a la que le puede ofender y te llevas igual la demostración en completo. Pero vamos, yo es que para mí eso es lo verdaderamente enriquecedor. Él nos lo decía un poco en broma para decir, chicos, si preguntáis algo con respeto, que esta gente está dedicada a esto y no puede venir un Lawey sin camiseta y decir, oye, Sifu, ¿esto para qué? ¿Sabes? Claro, es que también lo que decíamos al principio, es verdad que ellos también hacen una simplificación de a ver a quién están enseñando. Claro. Porque hay mucho flipado y me imagino que dirán, pero ¿dónde vas? ¿Cómo le voy a enseñar cosas que para mí tienen mucha importancia cultural a este elemento, ¿sabes? Porque al final el aprendiz o el discípulo representa un legado. O sea, tú estás representando a tu maestro. Y si tú eres un bronca que está por noche por ahí, la gente lo va a relacionar con tu maestro. Claro. Sí, sí, totalmente. En Occidente no es tanto, pero en China eso se tiene muy en cuenta. Un poco la reputación, ¿no? ¿Te refieres? Sí, el nombre. En chino se dice mienzi. Mienzi es como el honor. Porque este es el alumno de tal. Y la gente, toda la comunidad rápidamente no va a hablar contigo, va a hablar con tu maestro. Oye, que tu discípulo está haciendo por ahí. Y le van a, ¿sabes? Y eso en las sociedades confucianas, tanto en China como en Corea, en Japón, Taiwán, Singapur, Malasia, es un tema muy importante. Sí. Muy importante. Y está bien que sea así. Pero sí, yo también creo que lo que has dicho de un poco la evolución de las artes japonesas frente a las chinas, es cierto que poco a poco, paulatinamente, se va viendo como muchos luchadores chinos de Sandá van pegando Sí. el salto poco a poco a las MMA, ¿no? Pero desde el Sandá. Sí. Yo sí que desearía también que eso siga, porque me parece, como dentro de lo japonés hay karate moderno y hay karate tradicional, a mí me parece muy bien que el wushu moderno en su vertiente Sandá siga desarrollando eso y alcance niveles competitivos importantes en esa transferencia a las artes marciales mixtas o de competición. Pero sí, a mí me gustaría que Shaolin retomara esa senda de... Me parecen muy bien las exhibiciones, yo las he hecho, me gustan, pero aquí hay que tocarse, hay que endurecerse, hay que hacer trabajo en pareja y enseñarlo. Pero como te digo, es que claro, es que el gobierno chino cuando de reprimirlas, cuando pasó a querer sacarles un provecho, estaba pensando en hacerlo como para la salud, ¿no? Por eso el wushu moderno. Espera, Antonio, un momentillo. No. Bueno, ya está. Esto lo cortamos. Como estamos aquí
abiertos al público. Estoy aquí en la peluquería abierto al público y viene, como hay mucho turismo, vienen, bueno. Pero vamos, son cosas del directo. Y es así, somos naturales. Sí. Pues nada, Antonio, si quieres hacer un resumen o alguna frase. Pues no sé, a mí me gustaría sobre todo agradecer a todas las personas con las que, tanto instructores como maestros, que he conocido desde el principio, porque de todos ellos he extraído algo, de mi maestro también, que no había mencionado, de mi etapa en 5 Dragones, Julián Sánchez, del que aprendí mucho, de mi amigo Marcos, que estuve también con él allí en 5 Dragones, Marcos Muñoz, un grande. Y me gustaría agradecerles a todos ellos por todo lo que me han aportado, con los que estuve antes y con los que estoy ahora en Shaolin Temple Spain. A ti, José, que he empezado también a descubrir Shinji, y es un estilo que animo a todo el mundo a que lo practique porque conjuga muy bien. Y tú enseñas muy bien, José. Se nota que lo has aprendido muy bien. Y conjuga muy bien la parte tradicional, pero también la eficacia y el balance, que esto es al final un combate. Y nada, que estoy muy agradecido a todos ellos y a ti por este ratito. Bueno, un placer. Además, Antonio, te veremos más por aquí porque iremos haciendo lo que comentábamos, de forma muy relajada, pero hablando de diferentes temas o trayendo gente interesante, o entre nosotros hablando de, pues como somos unos enamorados, además hay más compañeros de la cultura china, pues en plan charlas, que yo creo que para la gente que está empezando o incluso no tengan un recorrido, pero las experiencias personales le valen muy bien porque también se ahorran muchas confusiones. Sí. ¿Sabes? Y muchas veces lo que decíamos que, aunque ahora la información es mucho más rápida, pero no todo llega con la precisión o con el significado que quieres que llegue. Entonces, bueno, pues tanto como tú, como yo, como otros compañeros que tenemos experiencia aquí en la enseñanza y hemos estado en China, pues creo que podemos ayudar mucho con este canal. Y que la gente no tenga prisa, que tenga constancia, que es mejor entrenar todas las semanas 2 horas a ir una semana 10 horas y no aparecer el mes que viene. No, llega lejos. El largo placismo es lo que cuenta. El largo placismo. No, en 2 meses que pueda aprender, pues lo que des en 2 meses, ni más ni menos. ¿Vale? Hablamos, Antonio. Gracias, José. Un placer.